El ciclo de programa. En la rama. Rovers. El ciclo de programa. En la rama. Rovers. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Charly García, Chipi Chipi. El ciclo de programa es el periodo en el que se planifican, desarrollan y evalúan las actividades y proyectos que se realizan en una comunidad rover. Es a la vez un instrumento de planificación participativa, ya que por medio de la aplicación de las fases del ciclo se diagnostica el estado actual de la comunidad rover, se deciden las actividades y proyectos, se las organizan, realizan y evalúan. 8 capítulo. Todos estos son aprendizajes valiosos en una educación para la vida de las y los jóvenes. En el movimiento Scout, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos educativos, los adultos compartimos con las y los jóvenes las decisiones respecto de lo que ocurre en la comunidad rover. Por eso decimos que el ciclo de programa es además un instrumento de planificación participativo, pues nos brinda la oportunidad de tomar en cuenta la voz y el deseo de las y los jóvenes en la elección de las actividades y proyectos que se realizarán. Para que esto ocurra, la comunidad rover cuenta con un ámbito participativo de toma de decisiones denominado Asamblea de Comunidad en el que las y los jóvenes participan activamente con su voz y voto. Producto de esta participación es que la mayor parte de las actividades y proyectos que se realizan durante un ciclo de programa en una comunidad se originan en los deseos y necesidades de las y los jóvenes que la integran. El ciclo de programa es un instrumento de planificación participativo. El ciclo de programa es a la vez un periodo en el que se eligen, organizan, realizan y evalúan las actividades y proyectos que realiza una comunidad rover. La forma en que se planifican las actividades en nuestra propuesta educativa. 179. El ciclo de programa facilita la participación de las y los jóvenes. Ejercitan progresivamente la capacidad de tener opiniones, se acostumbran a expresarlas, se hacen cargo de ellas, y adquieren la responsabilidad de tomar y enfrentar decisiones que no concuerden con sus opiniones. Ejercitan mecanismos de participación que consideran su opinión y que también les enseñan a respetar y valorar la opinión ajena. Adquieren competencias vinculadas a elaborar, presentar y defender un proyecto, para luego llevarlos a la práctica. Desarrollan capacidades de organización, negociación y ejecución. Desarrollan capacidades de liderazgo. El ciclo de programa no solo es un proceso para organizar y desarrollar las actividades y proyectos, es también un medio educativo que permite el aprendizaje de prácticas democráticas y participativas. Por su intermedio las y los jóvenes. 180. Ciclo de programa y clima educativo. A las y los educadores scouts que no están habituados, es posible que el ciclo de programa les parezca una tarea compleja o innecesaria. Felizmente, no tiene otra dificultad que el moderado esfuerzo que siempre se debe emplear para comprender algo distinto. Una vez entendida su lógica, el sistema funciona con fluidez. Vale la pena intentarlo y romper la rutina. El resultado es la participación organizada de las y los jóvenes. Esto significa un valor agregado de la propuesta del movimiento Scout con respecto a otras actividades en el tiempo libre de las y los jóvenes. Existe una relación estrecha entre el clima educativo de una comunidad rover y el ciclo de programa. Mientras el clima educativo es el resultado de todo lo que sucede en una comunidad a partir de la aplicación integral del método Scout, el ciclo de programa es la forma en que se organiza todo lo que ocurre en la comunidad rover. Lo importante es tener conciencia que para que ambas cosas ocurran deben desarrollarse procesos grupales, interacciones entre sus miembros, aprender a conocerse,
a divertirse juntas y juntos, a aprender a disentir y coincidir, a respetar el ritmo y carácter de cada integrante. Solo así se podrá conseguir que la comunidad rover logre planificar participativamente y el resultado de lo que sucede dé cuenta de un sano clima educativo. Duración de los ciclos en la rama rovers. El ciclo de programa tiene una duración aproximada de 6 meses, por lo que en un año se pueden realizar 2 ciclos. Sin embargo, la duración de cada ciclo puede variar de acuerdo a la experiencia, a la realidad de la comunidad y al tipo de actividades elegidas por los jóvenes. Influye mucho en esto. La duración prevista inicialmente puede ser alterada durante su transcurso, lo que depende de la flexibilidad del ciclo. Uno que contiene muchas actividades de corta o mediana duración es más flexible que otro que contiene pocas actividades y proyectos de larga duración. Por la naturaleza de los proyectos, los ciclos deberían ser más flexibles. En cualquier caso, es recomendable que no dure menos de lo sugerido, ya que la variedad de actividades que se realizan en la comunidad requiere tiempo para armonizarlas y ejecutarlas con fluidez. Más aún, si la comunidad ha organizado un proyecto de larga duración, lo que puede prolongarse durante 2 ciclos. Un viaje al extranjero, por ejemplo, puede ocupar gran parte del tiempo disponible durante un año. 182. En un ciclo de programa se distinguen 3 fases sucesivas. La vida de una comunidad rovers es una sucesión continua de ciclos de programa. Las fases de un ciclo están articuladas unas con otras, de manera que cada una de ellas es la continuación natural de la anterior y prepara el camino para la siguiente. Tanto así, que la última fase de un ciclo se prolonga inevitablemente en la primera fase del que sigue, como se describe en la gráfica que se muestra a continuación. La articulación que existe entre las fases de un ciclo, incluso entre la última de ellas y la primera del ciclo siguiente, hace que la organización de la vida de una comunidad rover sea una continua sucesión de ciclos de programa. Por eso es conveniente prestar atención al empalme entre un ciclo y otro, para que transcurra de manera fluida, no ocupe demasiado tiempo y no se viva como algo burocrático que debemos hacer. Es decir, no hace falta detener las actividades para organizar el próximo ciclo, sino incluir en las actividades rutinarias las acciones necesarias para decidir y organizar el siguiente ciclo de programa. Organización y preparación de las actividades y proyectos. 2. Organización y preparación. Diagnóstico de la comunidad y elección de actividades y proyectos. 1. Diagnóstico y elección. Ejecución de la comunidad y elección de actividades y proyectos. 3. Ejecución y evaluación. 183. Primero. Diagnóstico de la comunidad y elección de actividades y proyectos. Esta fase del ciclo tiene 2 momentos o tareas. 1. Diagnóstico de la comunidad rover. Nos preguntamos, ¿qué cosas hicimos? ¿Cómo estamos en la actualidad? ¿Qué cosas tenemos? ¿Qué cosas nos faltan? 2. Elección de actividades y proyectos. Nos preguntamos, ¿qué deseamos hacer? ¿Qué elegimos hacer en el próximo ciclo? Se analizan primero los resultados del ciclo que recién termina y se establece un diagnóstico general de comunidad rover en lo que tiene que ver con la aplicación del método Scout, el clima educativo de la comunidad rover, las relaciones interpersonales, el desarrollo de las actividades y de los proyectos, si han quedado actividades pendientes, la situación personal de cada uno de los miembros de la comunidad rover, tiempos, ocupaciones, necesidades, intereses, posibilidades, etc. Especialmente si las actividades y proyectos realizados han ayudado a las y los rovers en su progresión personal. Este diagnóstico nos permite conocer el estado actual de la comunidad, qué aspectos debemos mejorar, qué acciones continuar y cuáles no. 184.
Casi al mismo tiempo que realizamos este diagnóstico comenzamos a pensar qué actividades y proyectos tenemos ganas de hacer en el ciclo que comienza. Las y los rovers comienzan a pensar ideas de actividades, descubiertas y proyectos que desean hacer. Analizan sus planes personales y plantean ideas de actividades y proyectos que podría ayudarles con sus metas personales. El equipo de educadores también piensa ideas de proyectos, descubiertas y actividades que le presentará a la asamblea para enriquecer el ciclo. Este es el momento en que las y los jóvenes eligen las actividades y proyectos que realizarán. La elección de las actividades y proyectos que involucran a toda la comunidad rover tienen lugar en la asamblea, que es el ámbito democrático en el que participan todos los miembros de la comunidad rover. Si existiesen actividades y proyectos que desean realizar en equipos o en forma individual, serán informadas al resto de la comunidad en la asamblea. Algunas actividades y proyectos pueden ser propuestos por el equipo de educadores con el propósito de introducir nuevas temáticas y actividades novedosas, o equilibrar el tipo de actividades que se realizan a los efectos de ofrecer oportunidades de aprendizajes variadas. Estas propuestas, al igual que las que realizan las y los jóvenes, deben ser aprobadas en la asamblea de comunidad. Aquí podrás encontrar más información y herramientas sobre cómo realizar diagnóstico y la elección de actividades y proyectos. Escanea ME. http://3uf.rumbosur.scouts.org.ar/plataforma/rovers/qr/capítulo-8-qr-1. Segundo, organización, diseño y preparación de actividades y proyectos. Esta fase del ciclo tiene dos momentos o tareas. A. Organización de las actividades y proyectos en un calendario. B. Diseño y preparación de las actividades y proyectos. Luego que las y los jóvenes han expresado su decisión sobre las actividades y proyectos que desean realizar durante el ciclo, corresponde organizarlas en un calendario. Esta es una fase que supone una cierta habilidad para ensamblar con armonía actividades y proyectos diferentes. Actividades y proyectos que realizará toda la comunidad, actividades y proyectos que realizarán algunos equipos. Actividades y proyectos que realizarán de forma individual. Actividades fijas que involucran a todos como por ejemplo las celebraciones, campamentos, etc. El desafío es confeccionar un calendario atractivo que resuelva positivamente las variables de tiempo y de recursos disponibles, aportando a los planes personales. Una vez terminado el calendario, este se somete formalmente al conocimiento y aprobación de las y los jóvenes en la asamblea de comunidad. Después de aprobado, se inicia de inmediato el diseño y la preparación de cada una de las actividades y de los proyectos. 186. Luego se toman cada una de las actividades y proyectos que la asamblea ha resuelto realizar en este ciclo y se las diseña y prepara por separado. Como es obvio, la organización de las actividades y de los proyectos deben efectuarse antes de iniciar la ejecución de cualquiera de ellas, pero en cuanto al diseño y a la preparación, en esta fase solo será necesario hacerlo respecto de las actividades que se realizan al inicio del ciclo, ya que las que continúan más adelante se pueden diseñar y preparar a medida que se aproxima la fecha en que se realizarán, en unos casos, dependiendo de su complejidad, con más anticipación que en otras. El diseño y preparación de actividades y proyectos es una tarea que requiere más información, la que podrás encontrar utilizando código QR ubicado más abajo. A. En la elaboración del calendario debemos tener presente. Se incluyan todas las actividades y proyectos elegidos ya sean de equipo o comunidad. Si se hacen modificaciones es necesario el acuerdo de la asamblea. Debe darse tiempo para las actividades y proyectos individuales, evitando la saturación de cosas para hacer especialmente con jóvenes que tienen muchas ocupaciones. La cantidad de actividades fijas tienen que ocupar el menor lugar posible, respetando el tiempo que se requiere para su realización. Considerando que algunas de ellas deben ser efectuadas en una fecha determinada, por ejemplo el aniversario del grupo Scout, y otras se prolongan durante varios días seguidos, un campamento. Luego se ubican los proyectos, teniendo en cuenta que si se ha elegido como prioritario un proyecto común de larga duración, no puede realizarse otro proyecto similar al mismo tiempo.
Esto no impide que se realicen dos proyectos de corta o mediana duración que involucran a rovers en diferentes equipos, o que se incluyan proyectos de corta duración que pueden coexistir con un proyecto que se extiende más allá de un ciclo. 187. El buen criterio de la Asamblea hará que la determinación que combine cualquiera de estas alternativas tenga en cuenta la disponibilidad de tiempo, la naturaleza de los respectivos proyectos y la disponibilidad de los recursos. A continuación se calendarizan las actividades variables, considerando que muchas de ellas pueden realizarse de manera simultánea y que durante algunas actividades fijas, reuniones, campamentos, se pueden desarrollar varias actividades variables. Es recomendable programar primero las de mayor duración, ya que aquellas que demandan menos tiempo son más fáciles de ajustar al final. El calendario no solo debe contemplar la ejecución de una actividad o proyecto, sino también el tiempo necesario para su diseño y preparación. En la medida en que el equilibrio entre actividades lo permita, es recomendable programar para la segunda parte del ciclo las actividades que requieren mayor preparación y para el comienzo las más simples. Con mayor razón en el caso de los proyectos. En un continuo en el tiempo, sin dejar de realizar actividades, debe estimarse un momento al final del ciclo para la evaluación de la progresión personal de las y los jóvenes y para la fase de cambio de ciclo. Al confeccionar el calendario se evaluará si el equipo de educadores es suficiente para desarrollar la tarea al ritmo deseado. De lo contrario, se tendrá que tomar una opción entre varias posibilidades, reforzar el equipo, extender la duración del ciclo, o reducir las actividades. El calendario debe ser flexible, permitiendo redistribuir o sustituir actividades ante situaciones imprevistas. Una vez que el calendario ha sido aprobado por la Asamblea de Comunidad, se constituyen los equipos que sean necesarios para la realización de proyectos o actividades comunes de toda la comunidad, durante el ciclo de programa que se inicia. Esto es especialmente importante en comunidades rovers numerosas. En el caso de comunidades rovers con pocos integrantes muy probablemente no sea necesario la conformación de equipos. 188. B. Diseño y preparación de las actividades y los proyectos. Las ideas seleccionadas y calendarizadas son solo títulos, una idea muy general de lo que se pretende en cada una de ellas. Se necesitará diseñar y preparar cada una de las actividades y los proyectos específicamente. En el diseño se definen los objetivos, el lugar, horarios, duración, los materiales necesarios, las acciones que se van a realizar, cuánto va a costar, los responsables, etc. Como en la rama rover los proyectos suelen ser de mayor complejidad, es conveniente diseñar al comienzo del ciclo todos los proyectos y así conocer desde un principio las exigencias que demandará su preparación. Sábado 18. De mayo 14 a 18 horas actividad, animación de juegos en el comedor comunitario. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Calendario ciclo de programa Comunidad Rover Fontana Rosa. 189. Comenzamos por definir los objetivos de las actividades y los proyectos. Generalmente las actividades o los proyectos elegidos y calendarizados tienen un concepto implícito o muy general de lo que se pretende con ellos. Este concepto no es suficiente, por lo que se deben definir con exactitud los objetivos que se persiguen al realizarlos. Objetivo es lo que se busca lograr con una acción, actividad o proyecto. Es el para qué. Su clara explicitación nos permite saber si la actividad o proyecto tal cual están diseñados, posibilitará conseguir lo que deseamos obtener. Los objetivos, que deben ser formulados por escrito, son fundamentales para evaluar posteriormente la actividad o el proyecto. La evaluación final es una confrontación entre los objetivos previstos y los resultados logrados. Si esos objetivos no existen, la evaluación será impracticable, y si están sobreentendidos, la evaluación será confusa y ambigua. Siendo muy pobre en su expresión, no permitirá con claridad saber qué se logró, qué se aprendió, qué salió bien o no tan bien. Por eso es importante escribirlos para poder tener claridad y un acuerdo de lo que buscamos hacer y lograr.
190. Redactados los objetivos, definimos los demás. Elementos del diseño. Diseñar una actividad permite esperar un mejor nivel de resultados y evita sorpresas al momento de su realización. Junto a la determinación de sus objetivos, otros elementos del diseño son los siguientes. ¿Dónde desarrollaremos esta actividad? Podemos organizarla como un proyecto. Si es un proyecto, ¿qué actividades centrales y conexas comprendería? ¿Qué duración tendrá? Si es una actividad de toda la comunidad rover, ¿en qué forma participan los jóvenes? ¿Será necesario organizar equipos? ¿De qué tipo y cuántos son los recursos humanos y materiales que se necesitan? Tenemos acceso a los recursos humanos de los cuales no disponemos. ¿Qué haremos para obtenerlos? ¿Qué costo implican los recursos materiales que necesitamos? ¿Esta actividad se desarrolla de una sola vez o tiene varias fases? ¿Ofrece riesgos que es necesario prevenir? ¿Admite variantes? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué criterios se aplicarán para evaluar? 191. Una vez diseñada cada actividad, se prepara para ser realizada en una fecha determinada. A diferencia de las tareas de diseño, que son recomendables realizarlas a comienzos del ciclo, las de preparación son constantes y se superponen a la ejecución de actividades y proyectos, de manera que mientras unas actividades se realizan, otras se preparan. Las tareas de preparación varían según la actividad de que se trate. Obviamente es distinto preparar una actividad de 1 hora de duración que un viaje de 15 días. Algunos aspectos por considerar. En proyectos de toda la comunidad rover, será necesario constituir los equipos que se necesitarán, incorporando a las y los rovers que deseen participar según sus distintos intereses. Sería muy enriquecedor invitar a otras comunidades rovers o a jóvenes no scouts que demuestren interés en participar en el proyecto y que, idealmente, puedan aportar alguna competencia de la cual se carezca en la comunidad. Identificar e invitar a los expertos adultos que se necesiten, recurriendo a la red de contactos de la comunidad rover. Identificar las competencias que serán necesarias adquirir por las y los jóvenes para el desarrollo del proyecto y ofrecerlas a quienes manifiesten interés en obtenerlas, a menos que coincidan con las elegidas previamente por las y los jóvenes. Esto puede determinar nuevos ajustes en los planes personales. 192. Esta es la fase que comprende la mayor parte del tiempo disponible en un ciclo de programa y así es como debe ser, ya que se trata de lo que más atrae a las y los jóvenes, hacer cosas, y de lo que más interesa al equipo de educadores, contribuir a que las y los jóvenes crezcan a través de las oportunidades de aprendizajes que brindan. En las fases anteriores hemos ocupado con calma un cierto tiempo en tomar decisiones y organizarnos, pero en esta, la más extensa, entramos rápidamente en acción, haciendo las cosas que hemos decidido hacer. Las actividades y proyectos se entrelazan y ensamblan unas con otras, como las piezas de un rompecabezas de variadas formas y colores. Aisladas es poco lo que parecen, pero que en su conjunto revelan la imagen que entre todas forman y que no sería la misma si alguna de esas piezas faltara. Tercero, ejecución y evaluación de las actividades y proyectos. Esta fase del ciclo tiene 2 momentos o tareas. 1. Ejecución de las actividades y proyectos. 2. Evaluación de las actividades y proyectos. 193. Evaluar una actividad o proyecto consiste en observar su desarrollo, es decir, acompañar y monitorear lo que está pasando para tratar de mejorar su ejecución. Analizar los resultados, para saber si se lograron los objetivos que se fijaron antes de realizarla, es decir, si se consiguió lo que se esperaba obtener. Las actividades y proyectos se evalúan, tanto por las y los rovers como por el equipo de adultos y las personas asociadas, durante su desarrollo, a su término e incluso un tiempo después. Para cumplir ambos aspectos es necesario que los objetivos se hayan fijado con anterioridad y que se registren por escrito. Las actividades se evalúan por observación, en cambio los proyectos necesitan de indicadores de logro que señalan resultados concretos.
Es probable, aunque no siempre ocurre, que en un ciclo de programa tengamos proyectos y actividades de toda la comunidad, proyectos y actividades de equipos, proyectos y actividades individuales. Cada joven realiza las acciones individuales previstas en su plan personal con el apoyo de otras /diagonal o jóvenes y la asesoría del equipo de educadores de la comunidad. Puede ser que algunas de esas acciones se correspondan con actividades y proyectos o no. Posiblemente tengamos equipos que realicen sus actividades o proyectos de forma autónoma, según el tamaño y la forma de organización de la comunidad rover. Recibirán el apoyo del equipo de educadores y el acompañamiento de la asamblea de comunidad. 194. Cuando la comunidad rover es numerosa y /diagonal o se encuentra embarcada en varias actividades y proyectos, las decisiones ejecutivas suelen ser más engorrosas, no pudiendo gestionarse todo por medio de la asamblea. Para esto resulta muy útil organizar equipos destinados al desarrollo de las actividades y los proyectos. Crear un comité de organización y seguimiento de las activities y los proyectos, integrado por un delegado de cada uno de los equipos formados o quienes se desempeñan como líderes o responsables de ese proyecto. Todo esto debe ser considerado en cada caso y acordado en una asamblea de comunidad. Las actividades y proyectos se evalúan durante su desarrollo y a su término. 1. Durante su desarrollo. Se evalúan aquellas actividades de larga y mediana duración que comprenden varias fases. Lo más frecuente es que éstas sean actividades de comunidad o proyectos, por lo que intervendrán en su evaluación los jóvenes, los educadores y otros agentes, según los casos, sin olvidar la participación de la comunidad local involucrada cuando corresponde. La evaluación durante el desarrollo permite introducir correcciones. Si no están participando todos, se deberá encontrar la forma en que todos lo hagan, quizás cambiando los días, el lugar y horarios de reunión. Si se está alargando demasiado, habrá que apurar el paso. No perder el ritmo es la clave para no perder motivación y ver los avances que nos orientan hacia los logros. Si no se observa mucho interés, analizaremos cuál es el motivo de esto y se diseñarán otras actividades o nuevas formas de hacer para recuperar la motivación. 196. Si está derivando a otros intereses no previstos, habrá que analizar ese emergente e introducir modificaciones que los tomen en cuenta. Si surgen conflictos se tomarán en cuenta para ser resueltos de la mejor forma posible, ya que abordarlos también es una oportunidad de aprendizaje que puede o no impactar en el clima educativo de la comunidad. Para poder incluir modificaciones sugeridas por esta evaluación, las personas responsables deben mantener una actitud flexible y tener la capacidad de reinventar. 2. Al término. Todas las actividades deben ser evaluadas a su término. Incluso las más breves pueden tener una evaluación tan corta como la actividad misma. La evaluación efectuada al término de una actividad es parte del proceso de acontecimientos entrelazados que caracteriza al ciclo de programa. No es necesario detenerse para evaluar y dejar de hacer lo que en ese momento se debiera hacer porque estamos evaluando. La evaluación es parte de la marcha y hay que buscar un momento apropiado para evaluar sin interrumpir su desarrollo. La evaluación es parte esencial del proceso educativo. Las actividades de comunidad se evalúan primero en los equipos, si los hubiera, y luego en la asamblea de comunidad. Los proyectos se evalúan en relación con los objetivos propuestos de la forma que se previó anticipadamente, incluyendo a todas las personas u organizaciones que participaron en ellos. En el caso de proyectos rovers en los que haya socios externos, jóvenes de otras comunidades rovers o no scouts, expertos o miembros de la comunidad local, se debe considerar una instancia de evaluación que también los involucre. 197. Las actividades se evalúan por observación. En los proyectos, la evaluación por observación es insuficiente. La manera de evaluar las actividades es por observación. Jóvenes, educadores y otras personas que participan en la evaluación de una actividad observan la manera en que todos lo hacemos, miran, escuchan, experimentan, perciben, analizan,
comparan y se forman opiniones. Es una buena costumbre anotar las observaciones en una libreta, ya que es usual que tiendan a olvidarse. Observar es prestar mayor atención a lo que se está viendo, no es hacer un juicio de valor apresurado. En los proyectos, que comprenden varias actividades, y particularmente en los proyectos solidarios, de intervención social o ambiental, es necesario establecer indicadores de logro que señalen resultados concretos. La evaluación deberá realizarse midiendo lo más exactamente posible en qué grado se alcanzaron los indicadores establecidos. Un indicador de logro es aquello que nos permite observar qué tan cerca o lejos estamos de lo que nos hemos propuesto. Son esenciales para una buena evaluación de lo realizado. Esta medición se debe extender a la participación de la comunidad local involucrada, a los resultados logrados en su beneficio y a la sustentabilidad futura, impacto, del proyecto. 198. Aquí podrás encontrar más información la organización y evaluación de actividades y proyectos. Escanea ME. Si se han obtenido recursos externos para el desarrollo del proyecto, con mayor motivo se hace necesaria una medición de este tipo, la que siempre debe ser puesta en conocimiento del donante, quien hizo su aporte con la expectativa de los resultados esperados. Esta conducta es técnica y ética, también produce resultados estratégicos, ya que un donante satisfecho en su propósito se inclinará más favorablemente a renovar su aporte a otras iniciativas. Es muy importante que en tu proceso de formación como educadora o educador de la rama Rovers, puedas comprender cómo debes intervenir en cada fase del ciclo de programa en forma práctica y concreta. Calendarizar actividades y proyectos. Diseñar, preparar y evaluar las actividades y proyectos que se realicen en tu comunidad Rover. http://www.rumbosur.scouts.org.ar/plataforma/rovers/qr/capítulo-8-qr-2